Hola a todos y bienvenidos al episodio número 246 de Salud Financiera, un podcast diario que intenta que cada día aprendamos algo nuevo, tanto tú y como yo, de las finanzas, de los mercados financieros y también de la vida de los mejores inversores y empresarios de nuestra época. Soy Luis Ángel Hernández y si es el primer episodio que estás aquí, comentarte que es un podcast donde lo mismo, un día te traigo una historia acerca de un destacado inversor, que respondo a vuestras dudas en consultorios de finanzas personales, como también que te traigo un caso de una persona anónima que ha decidido compartir su cartera de inversión, su planificación financiera y su relación con el dinero y los ahorros a través de la sección de las finanzas de tu vecino. ¿Qué vamos a ver en el episodio de hoy? Hoy vamos a tener un episodio que yo le llamo bisagra. Bisagra porque nos va a servir de introducción a un tema que nos va a acompañar al menos uno o dos episodios más, pero que es un tema de los que a mí me gusta y estoy especialmente motivado porque es de lo que poco se habla dentro de la industria. Muchos lo infieren, es decir, oye, ¿y esto que me está pasando a mí? ¿Por qué mis órdenes se ejecutan más tarde? ¿Qué pasa por ahí? ¿Quién se está ganando dinero? Muchas veces se culpa a los brokers y en una forma hay un run run siempre por ahí, pero poca gente sabe técnicamente cómo funcionan las bolsas por detrás y hay muy poca documentación que nos permita acercarnos a ese mundo, o a veces es tan abstracta que nos cuesta. Yo en mi época, cuando analizaba brokers, una de las clases que recibí en el curso de formación de asesores que imparte BME era una clase acerca de un análisis que se llama análisis TCA, que va enfocado acerca del impacto que tiene la ejecución en los costes finales, y es una mala ejecución en los costes finales que termina pagando un fondo de inversión o un inversor a lo largo del año por esa mala ejecución. A partir de ahí empecé a investigar sobre el tema y empecé a encontrar términos que como me resultaron un poco llamativos: MTFs, SOR, dark pools, piscinas externas, internas, y aquello me fascinó, aunque realmente nunca llegué a comprenderlo totalmente, de decir, oye, soy un experto en dark pools, funcionamiento de cómo funcionan por atrás los brokers y demás. Sabía su existencia, sabía de cómo ganaban dinero, además con las reuniones con los brokers más o menos ibas entendiendo su modelo de negocio, pero nunca me había metido, como decir, en las entrañas de la industria financiera. Y cayó en mis manos el libro Flash Boy de Michael Lewis y fue como, boom. Llevaba una época que no lograba avanzar con los libros, a pesar de que aquí te cuento varias historias de libros, muchos son libros que me he leído hace meses y había bajado mucho el ritmo de lectura porque no encontraba un libro que dijera, este sí, y Flash Boy ha sido mi primer libro de Michael Lewis que he leído, y también uno de esos libros que en un fin de semana me lo terminé, y no es un libro especialmente corto, ni mucho menos, pero sí me llamó muchísimo la atención. Así que de esto voy a estar hablando hoy: cómo funcionan los mercados financieros por dentro, la reseña del libro Flash Boy y un poco entender cómo impacta en nuestro día a día. Aunque creas que esto es algo de Wall Street, muy rebuscado, te voy a traer un ejemplo de cómo impacta en el día a día para muchos de los oyentes de este podcast lo que hoy os voy a contar. Si quieres enviar tu pregunta, puedes hacerlo al 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. También puedes sugerirme temas o dar tu impresión o tus comentarios. Este tema me gustó, oye, no conocía esto, gracias por un poco compartir. O quizás tú también seas un experto de alguno de los temas que traemos y puedes dar tu opinión o enlaces también para que otros oyentes puedan aprender. Vamos al tema de hoy, y un poco he intentado configurar y me gustaría empezar con este siguiente diagrama que fue publicado en el New York Times por el autor del libro. Y es un diagrama, para los que estáis en podcast, que dice: en un segundo es lo que tarda un latido del corazón de una persona adulta. Es lo que tarda un Boeing 747 en alcanzar, en transitar 832 pies a velocidad de crucero. Y en un segundo, una acción puede cambiar más de 5.500 veces, ¿vale? Más de 5.500 veces su precio de cotización, y pueden realizarse alrededor de 700 transacciones. Eso en un segundo, según un informe de IEX el de diciembre 19 de 2013. Eso es lo que ocurre en un segundo. Ahora, vamos más atrás. En 200 milisegundos, ¿vale? Pues centraros, milisegundos es la milésima parte de un segundo. Un milisegundo es la milésima parte de un segundo. Pues bueno,
en 200 milisegundos es el tiempo que tarda nuestro cerebro en reconocer una palabra después que nuestros ojos la vean. Es decir, lo que tardamos en leer una palabra y que nuestro cerebro entienda qué palabra estamos leyendo. Eso tarda 200 milisegundos. 100 milisegundos, es decir, aún más rápido, es lo más rápido que podemos parpadear el ojo humano. Es decir, lo más rápido que reacciona nuestro ojo humano para parpadear. O, por ejemplo, en 100 milisegundos, una acción puede cambiar 1800 veces y se pueden realizar 600 operaciones. Ahora, en un milisegundo, es decir, en la milésima parte de un segundo, es el tiempo que tarda en un aleteo la mosca tsetse, ¿vale? Es lo que tarda en ese. Es lo que tarda en que se muestre un solo píxel en una pantalla de televisión y que cambia de color. Lo que tarda el cambio de color de un solo píxel en una pantalla. Y en un milisegundo, una acción puede experimentar 500 cambios de cotización y pueden realizarse más de 150 operaciones. 150 operaciones en un milisegundo pueden realizarse. Como dato, os diré que hace unos años se estimó que la acción de Apple podía llegar a cambiar en un solo día 55.000 ocasiones. 55.000 ocasiones. ¿Y esto qué nos indica? Que hay 55.000 oportunidades para un operador de high frequency trading, que es de lo que vamos a hablar hoy, de obtener un beneficio sobre un activo en un solo día. 55.000 oportunidades. Multiplica eso por cientos y miles de activos por 252 días y ahora con las criptomonedas con un mercado abierto 365 días y estamos hablando de un negocio millonario. Y un negocio millonario que se empezó a desarrollar a partir de 1987. En 1987 el crash, el lunes negro, es una de las caídas bursátiles más raras de toda la historia. Hay muchísimas teorías, pero nadie puede llegar a explicar exactamente con una certeza y unos datos qué fue lo que pasó ese día. No fue una caída extremadamente prolongada en el tiempo, producto de una gran crisis económica, ni mucho menos, ni mucho menos. Fue un gran pánico bursátil. Pero en ese entonces todavía no estaban estos operadores automáticos que ahora se le echa la culpa de cualquier gran movimiento o fluctuación dentro de la bolsa. Incluso se comenta, y en el libro lo reseñan, que una de las formas que tuvieron para detener el pánico bursátil en 1987 fue no coger los teléfonos. Los brokers, los agentes de bolsa, que en aquel momento eran personas físicas que estaban en los parques y en las oficinas de Wall Street, no cogían el teléfono para evitar que siguieran entrando órdenes. Incluso la sesión se tuvo que extender para poder llegar a establecer cuáles eran los precios finales de la bolsa, de cada acción de las que componía el mercado norteamericano. Para 2002, la bolsa de Nueva York, el New ICSI, gestionaba cerca del 85% de toda la negociación que se hacía en los mercados de acciones de Estados Unidos y el otro 15% estaba en el Nasdaq. Pero hubo un cambio de normativa, vamos a pensar, un cambio de normativa, como todo se hace con buena intención, para flexibilizar el acceso a esas bolsas y que se pudieran negociar los valores en otros mercados alternativos. Este cambio regulatorio y estos cambios de políticas de mejor ejecución, cambios regulatorios para abrir los mercados y demás, lo que ocasionaron fue una fragmentación muy, muy grande de los mercados financieros. Y pocos años después, ya para 2008, existían más de 13 mercados públicos entre la zona de Nueva York y New Jersey. Por ejemplo, el BAT, Direct Edge, el Nasdaq BX. Y, por ejemplo, llegaron a contabilizarse para principios de 2010 60 dark pools. Ya os hablaré qué son estas dark pools y os haré introducción a este tema. Pero de esa negociación de alta frecuencia y de cómo se corrompió Wall Street luego de una gran crisis bursátil que veníamos de 2007-2008 por los bonos hipotecarios, cómo se corrompió toda esta industria, es de lo que trata el libro Flash Boys. Voy a dar una breve pincelada del autor Michael Lewis, porque quizás muchos no lo conocían, yo sí lo conocía, pero
Nunca sabía que era muy famoso y toda la historia, pero nunca me había sentado a decir, oye, toma un libro y léelo. Había visto las películas basadas en sus libros, había visto La Gran Apuesta, había visto Moneyball, pero nunca me había sentado con calma a leer uno de sus libros y ahora entiendo el porqué de su fama y no suelo ser muy pelota con este tipo de autores, pero es al menos los dos libros que llevo leídos, que son La Gran Apuesta y este de lo que os hablo hoy, Flash Boy, es que tiene una manera de narrar sucesos muy entretenida. Son libros que te van atrapando, que quieres seguir la vida de los personajes o de cómo se van desarrollando. Casi todos sus libros son bestsellers. Os voy aquí a leer un poco qué nos cuenta Wikipedia. Michael Monroe Lewis nació en 1960. Es autor y periodista financiero estadounidense y ha sido colaborador de la revista Vanity Fair desde 2009, escribiendo sobre negocios, finanzas y economía. Es conocido por sus trabajos de no ficción y en particular por su cobertura de las crisis financieras y sus trabajos sobre finanzas conductuales. Nació en Nueva Orleans, se graduó en Princeton, donde se graduó de una licenciatura de Historia del Arte. Luego asistió a la London School of Economics y comenzó una carrera en Wall Street durante la década de 1980 como vendedor de bonos en Salomon Brothers. Su experiencia en el departamento de bonos hipotecarios de Salomon Brothers lo impulsó a escribir su primer libro, El póker del mentiroso, en 1989. Una de las curiosidades es que Michael Lewis, en su departamento de Salomon Brothers, estaría siendo la base de lo que 17 años después fue una de las mayores catástrofes financieras de la historia reciente de los mercados financieros, que fue la gran crisis bursátil de 2007-2008, la gran crisis financiera como se conoce. Porque el origen de todo esto, y ya lo veremos cuando toquemos ese libro, es los productos, es decir, la titulización hipotecaria que se hizo y la negociación que salió de los departamentos de titulización de Salomon Brothers. 14 años después, Lewis escribió Moneyball, el arte de ganar un juego injusto, en 2003, en el que investigó el éxito del equipo de béisbol de los Oakland Athletics y su gerente general Billy Beane. Quiero recordar que Billy Beane lo representa Brad Pitt. Es autor de varios libros. En 2006 escribió The Blind Side, que fue el primero en ser adaptado a una película. En 2010 lanzó La Gran Apuesta. La adaptación cinematográfica de Moneyball se lanzó en 2011 y La Gran Apuesta se lanzó en 2015. Este fin de la volví a ver y la disfruté muchísimo una vez terminado de leer su libro. Ha ganado 2 premios del libro de Los Angeles Times y ha sido varias veces número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times, incluido su libro más reciente, Going Infinitive, aunque luego veremos la lista de libros porque tiene muchísimos más que esos. Curiosamente, en 2021, lamentablemente, falleció una de sus hijas en un accidente de conducción. Bueno, ¿qué libros tiene? El primero, El póker del mentiroso, basado en su experiencia en el departamento de bonos hipotecarios de Salomon Brothers luego de la crisis de 1987. El siguiente libro es La cultura del dinero, la cultura de Money Culture, la cultura del dinero. Luego, lo nuevo, una historia de Silicon Valley. Luego, el next, siguiente, el futuro acaba de suceder. Moneyball. Luego tenemos Coach, entrenador, lecciones sobre el juego y la vida. The Blind Side. Pánico, la historia de la locura financiera moderna, es otro de los libros. Casi todos son bestsellers. Un juego en casa, una guía accidental para la paternidad. Y luego tenemos La Gran Apuesta. Y los últimos, los más recientes, son Boomerang, viajes por el nuevo tercer mundo, Flash Boy. Luego tenemos El proyecto Undyne, una amistad que cambió nuestras mentes, La tormenta que se avecina, El quinto riesgo, este también está traducido al español, La premonición, Going Infinitive, hacia el infinito, el ascenso y la caída de un nuevo magnate, ¿vale? Que es acerca del colapso de FTX y Sam Bankman-Fried. Y el último que ha escrito es ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno? La historia no contada del servicio público de Estados Unidos. Bueno, estos son los principales libros que ha escrito y ya os digo, si no sabes qué libro leer, el próximo libro de finanzas y demás, búscate alguno de los libros que ha escrito Michael Lewis y es bastante interesante. A partir de ahí vamos a entrar en materia. Lo que os voy a mostrar en esta imagen, para los que estéis en el podcast, estoy mostrando una imagen del río Hudson de Nueva York, Nueva Jersey, Newark,
toda esa zona que hemos visto en películas, conocemos los puentes, quien ha visitado ahí lo conoce más aún, pues lo que estamos viendo es la localización de los principales data centers de los mercados financieros dentro de la zona de Nueva York. Curiosamente, en Nueva York, en Manhattan, no se encuentra ninguno. No se encuentra ninguno porque aunque las sedes de las bolsas estén ahí, en esa zona, luego los data centers, que es realmente donde está ocurriendo la negociación bursátil, se puede encontrar a varias millas de distancia, sobre todo situados en New Jersey. Casi todos están situados en New Jersey. Aquí otro ejemplo donde se puede ver el salto, esto era en el caso del huracán Irene, las zonas de evacuación, donde se mostraba también el impacto de un huracán que podía tener sobre las distintos data centers de la zona financiera. Pero voy a empezar a contarles una historia de la empresa Sprint Networks, que aquí, por ejemplo, se ve en detalle. Pues Sprint Network fue una empresa, todavía existe, fundada, aquí lo vamos a ver, por Dan Spivey, que fundó la compañía en enero de 2009. Básicamente, Dan Spivey lo que hizo fue, aquí vemos una de las presentaciones corporativas, obtener financiación, buscar financiación para invertir 300 millones de dólares en instalar una fibra óptica entre Nueva York y Chicago para dar acceso preferente a aquellos operadores de alta frecuencia a una de las redes de fibra óptica con menor latencia, perdón, que existía en toda la industria en ese momento. Uno de los datos curiosos era que un estudio que utilizó Dan Spivey mostraba que una empresa que tuviese una ventaja de 1 milisegundo para operar entre la bolsa de Nueva York y la bolsa de futuros que están los servidores en Chicago, podía generar cerca de 20.000 millones de dólares anuales en caso si no hubiese más competencia y demás, solo realizando arbitraje de precios entre el precio de contado y el precio de futuro de los futuros de la bolsa de Chicago, solo con la ventaja de 1 milisegundo. Y estamos hablando de un negocio de 20.000 millones de dólares anuales para esa entidad. Y eso fue lo que vio Dan Spivey. Y diseñó, buscó una vía lo más recta posible que acortase el camino, lo más recto posible, para que llegar y reducir la latencia, ¿vale? A 13 microsegundos, 13 milisegundos, a 13 milisegundos. Era la latencia que terminó de bajar cuando llegado, antes estaba en 17 milisegundos, lo que tardaba la señal en ir de Nueva York a Chicago y volver. Es decir, esto estamos hablando de 13 milisegundos, 17 milisegundos. Este fue el gran cambio para el que se invirtieron más de 300 millones de dólares en instalar una fibra óptica por 4 milisegundos. Imaginar la importancia que para este entonces, principios de 2010, finales de 2019, principios de 2010, los grandes bancos de inversión y de la industria financiera daban a esta pequeña ventaja. ¿Y por qué era importante esta pequeña ventaja? Incluso Spivey consiguió contratos que entidades financieras le llegaban a pagar hasta $300.000 al mes por acceso a esa fibra. Y en el contrato ponía que no podían revender ese acceso. Es decir, si Morgan Stanley, Goldman Sachs o cualquiera de esas entidades decidía operar a través de esa fibra, no podía realquilar ese acceso a un hedge fund que se conectara a Morgan Stanley, ni mucho menos. Así de exclusiva era esa ruta dorada que consiguió establecer Spivey a lo largo entre Chicago y Nueva York. Entonces, una de las curiosidades fue que las anteriores fibras ópticas tenían que dar muchas vueltas porque había unos montes Allegheny o algo así se llamaban, disculpen la pronunciación, que había que rodear por el material que estaban hechos, era muy, muy costoso desarrollar esa fibra. Y, por ejemplo, aquí hay un hilo de un usuario que lo publicó en 2024 en Twitter, donde nos pone ese plan secreto. Además, no era algo abierto, no era algo secreto. Spivey iba comprando el acceso, iba pagando a casi todas las poblaciones para seguir la ruta lo más cerca posible. Se encontró muchísimos problemas
muchísimos problemas porque había personas que decían, no, aquí no me vas a instalar esto. Los instaladores, Michael Lewis entrevista a los instaladores y decían que ellos no sabían ni hasta dónde iba a llegar esa fibra óptica, simplemente estaban en una zanja y poniendo esos cables y ya está. Era un proyecto hiper secreto. Incluso aquí va en el hilo, mencionan de que, bueno, la distancia más corta, a recordar que la Tierra es esférica, entonces la distancia más corta entre Nueva York y Chicago es perforar en línea recta la Tierra. ¿Eso cuánto daría? ¿Cuánto daría de ventaja? 6 microsegundos. Pero esos 6 microsegundos, por esos 1700 metros de diferencia en seguir la curva por encima de la Tierra que atravesar plano, la Tierra no, evidentemente, era extraordinariamente caro. Y a día de hoy, porque claro, aquí estamos hablando de un libro que se escribió, creo que es 2013, 2014, y aquí estamos hablando de hoy, ¿qué se utiliza? Se utilizan las señales vía microondas, que han llegado a bajar el tiempo de ejecución a 8.2 milisegundos, cerca del teórico mínimo que existe de 7.9, ¿vale? Entonces, ya vemos la importancia que se le daba a esos milisegundos. Y el tema es, que os podéis estar preguntando, es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre que una señal, entre que una orden, llegue unos milisegundos antes? ¿Cuánta ventaja se puede sacar? ¿Qué podemos ver? Aquí, por ejemplo, estamos viendo entre determinadas zonas de New Jersey y otras zonas cuánto tardaba la latencia entre los distintos centros. Por ejemplo, en Carteret, creo que está una de las sedes del Nasdaq, creo recordar si es en Carteret, está el Nasdaq. Y además, curiosamente, las entidades financieras y las bolsas empezaron a alquilar los espacios cerca de donde estaban los data centers. Entonces, esto se volvió un negocio. No solo se alquilaban fibras ópticas donde solo tuvieras acceso tú, es que además se compraban donde se iban a instalar los data centers, se hacían grandes megacomplejos y se alquilaban los espacios para que tú pudieras alquilar y estar, por ejemplo, en el edificio o en el almacén logístico donde están alojados esos data centers, poder estar enganchado tú a esa fibra óptica. Y se pagaban, claro, burradas por estar cerca. Nadie ya en su sano juicio le interesaba tener la oficina desde donde enviaban las órdenes en el centro de Manhattan. No, donde interesaba tener tu oficina, si eras un hedge fund, si eras una entidad de high frequency trading, era cerca, lo más cerca posible de donde estuviesen estas bolsas. Entonces, ¿por qué era la importancia? Pues aquí estamos viendo otra gráfica del New York Times donde se nos muestra la cantidad de órdenes y de posiciones de compra y venta que ocurren en 5 milisegundos. Todo eso es la foto de que si hiciéramos un extracto de 5 milisegundos, en un momento, en una acción particular, en una bolsa, veríamos esa foto de puntos. Eso es casi imperceptible para los humanos y, vamos a decir, casi indescifrable si no fuera por las máquinas y el acceso que nos permiten hoy a analizar y a encontrar toda esta información. Entonces, lo que denuncia Michael Lewis en su libro y de lo que denuncian varias figuras de lo que vemos es que la industria se había roto por completo, porque había unas personas que sin asumir ningún riesgo, más allá de la inversión que hicieron en sus equipos, en los terminales, en la conexión de fibra óptica y demás, tenían acceso preferente a cualquier información del mercado mucho antes que otras personas. Pero no es solo que tuvieran acceso a esa información, pero no cualquier información. No es que, bueno, es que me comenté a Bloomberg y me llegan las noticias más rápido y soy el más rápido a reaccionar a las noticias de Bloomberg. No, no, no. Es que ellos sabían, ellos lograban comprar la información y reaccionar más rápido de cualquier orden que se lanzara al mercado, a cualquier mercado. ¿Vale? Y esto sí les daba una ventaja que parece una tontería, pero volver a lo que pensé al principio, a lo que os comenté al principio. Miles de operaciones en un segundo, miles de activos al mismo tiempo durante 8 horas al día, ahora que los mercados se extienden más. Imaginar eso es el negocio tan rentable que puede ser.
Técnicamente os explicaré cómo funciona en otro episodio para que no hacer demasiado denso sino que os quedéis con esta idea que es súper potente. Es decir, oye, estamos en una industria donde hay agentes que reciben la información de las bolsas unos milisegundos antes de lo que tú recibes y que tus órdenes sirven como señuelo para que ellos sepan lo que va a ocurrir y puedan ponerse antes de tu orden, comprar y venderte a ti aún por el otro lado de la horquilla más caro. Esto miles de veces durante el día. Y esto ha creado toda una industria paralela. Toda una industria paralela de que ya no necesitabas al mejor analista, ya no necesitabas a pagar un gran gestor de fondos para en renta fija generar millones de dólares de beneficio a los bancos, que era de lo que habían vivido las mesas de tesorería o de lo que habían vivido los grandes asset management antes de la industria, antes de la gran crisis financiera. Ahora necesitabas fibra óptica, grandes potencias de información, acceso preferente a esas bolsas y también un equipo de programadores que hiciese que tu plataforma y tu enrutador de órdenes fuera lo más rápido posible para conseguir esas ventajas. Vale. Entonces, para no haceros muy largo esta historia, os digo, y a vosotros 15 años después de lo que cuenta Michael Lewis, ¿en qué os afecta? Os voy a mostrar algo que está en las, preguntas frecuentes de un broker como De Giro que tiene millones de clientes en España y no es el único que utiliza este tipo de sistemas. Dice, ¿qué es un Smart Order Routing? Un SOR. Para ayudar a un cliente a recibir la mejor ejecución de su orden y a acceder eficazmente a la liquidez, las instituciones financieras recurren a veces a lo que se conoce como un Smart Order Router, un sistema de enrutamiento inteligente de órdenes. Es un sistema automático que supervisa todos los centros de negociación a los que está conectado y en los que está disponible el producto con el que usted desea operar. Paro ahí. Centros de negociación. Ya no se habla de bolsas, se habla de centros de negociación. Y podéis pensar, bueno, sí, está la bolsa española, está el Euronet, pues sí, por eso habla de centros de negociación. No. Es que un SOR se puede conectar a decenas y decenas de distintas bolsas alternativas. Os hablé de los dark pools. Bueno, ahora os explico qué es un dark pool. Son mercados creados por entidades privadas, muchas veces estos mismos bancos de inversión, para ofrecer liquidez sin tener que mostrar lo que está ocurriendo ahí dentro, ¿vale? Vamos a verlo para que digáis, uy, ¿qué sentido tiene esto? Imaginaros que yo soy Cobas y tengo una posición en Golar. Yo no quiero ir al New ICSI y que se vea que hay una orden de 1 millón de acciones de Golar que están esperando en el libro de órdenes, porque esto que puede hacer, hay una gran presión compradora o vendedora y alguien puede aprovecharse de eso para, modificando el otro lado de la horquilla, hacer que pues Cobas termine teniendo una peor ejecución. Entonces, el operador de Cobas, en este caso un gran banco de inversión que estará hablando con el gestor de trading de Cobas, que no tiene nada que ver con Paramés ni nada de eso, hay personas específicas dentro de estas grandes gestoras en hablar con estos bancos de inversión, le ofrece, oye, vamos a hacer esta operación en uno de mis sistemas internos, yo te voy a encontrar las contrapartidas y tú te vas a deshacer o comprar de este tipo de órdenes, este tipo de volumen de órdenes, sin tener que pasar por la bolsa principal y sin tener que mostrar el volumen en el que tú estás interesado en vender. Entonces, claro, si hay decenas de bolsas, son necesarios estos sistemas de enrutamiento de órdenes, estos software, que eran lo que programaban. Por eso os dije que se volvió fundamental y había programadores ganando sueldos millonarios solo por mantener estas plataformas. Crearon estos sistemas para que cualquier orden que llegara, estos sistemas analizan la oferta disponible y los precios disponibles en todas las bolsas a las que se conectan y ejecutan, en teoría, donde encuentren la mejor relación liquidez-ejecución. Y aquí es donde está el truco. Mejor ejecución
posible es un término muy ambiguo. Los reguladores han intentado aquí proteger mucho al minorista, pero es que es mejor ejecución para ti. Que tu orden se ejecute ya al precio que sea o que tu orden se ejecute al mejor precio posible. ¿Pero qué es el mejor precio posible? Imaginaros que yo quiero vender 1000 acciones ya, pero en la bolsa española solo se venden 100 a un precio y en otra bolsa se venden 900 pero a un precio más caro. ¿Tú qué prefieres? ¿Esperar y vender las primeras 100 y esperar a que el precio se refleje en todas las bolsas o vender ya del todo y da igual el precio? Entonces, aquí es donde empiezan a entrar los matices en el tema de la mejor ejecución. Pues DEGIRO utiliza para muchísimos mercados donde tú puedes comprar acciones estos sistemas de enrutamiento de órdenes, pero no creados por ellos, creados por Morgan Stanley. Y vamos a la web de Morgan Stanley, a un documento que se llama Morgan Stanley US Cash Equity Order Handling and Routing Practice, preguntas frecuentes de agosto de 2024. Y es un documento donde se le hacen preguntas bastante curiosas que os puede llevar a entender un poco cómo funciona esto. Le dicen, oye, ¿puedes decirme cuál es la lista de fuentes de liquidez que utilizas para tu SOR? Es decir, para el SOR de institucionales que se conectan. Y os voy a decir, dice, las fuentes de liquidez de Morgan Stanley pueden ser utilizadas a través de los siguientes sistemas. Las bolsas norteamericanas, el FINRA Alternative Display Facility, ADF, y, por ejemplo, las dark pool internas de Morgan Stanley. Morgan Stanley Pool, Morgan Stanley Trajectory Cross, Morgan Stanley R Pool, las dark pool externas, Barclays LX, BITS, Instinet Block Cross, Instinet CBX, Intelligent Cross ATS, Fidelity Cross Stream, Goldman Sachs Sigma X2, JP Morgan X, Level ATS, Liquidnet H2O, One Cronos, PureStream, Virtu Match, Virtu Posit, VS ATS, proveedores de liquidez externo vía Morgan Stanley Alternative Liquidity Facility, Morgan Stanley Automated Liquidity, Morgan Stanley ETF, todos esos, y algunos son genéricos, son dark pools o bolsas alternativas de negociación. Y esos son a los que se conecta. Esos son a los que se conecta Morgan Stanley. Ahora la siguiente pregunta frecuente dice, ¿Morgan Stanley recibe algún pago por enviar esas órdenes a bolsas externas? Dice, algunas órdenes nos ofrecen crédito por órdenes que dan liquidez al mercado y nos cobran una comisión explícita por órdenes que extraen liquidez de sus libros. Pero otros lugares de negociación invierten en esta práctica. Esto es curioso. Si le quitas liquidez te pagan y si le das liquidez te cobran. La cantidad que recibe Morgan Stanley de una o esas bolsas puede exceder a la cantidad que a Morgan Stanley le cuesta. Además, Morgan Stanley puede recibir beneficios incrementales de precios si el volumen, si se cumplen unos niveles de volumen objetivo en cada una de esas bolsas. Entonces, pues bueno, le preguntan, siguiente pregunta, oye, ¿y en esas plataformas de negociación o trading venues, hay alguna en la que Morgan Stanley tenga una posición? Y te dice, sí. Pues mira, tenemos una posición minoritaria en un dark pool llamado Miami International Holdings. Tenemos otra en Member Exchange, MX. Esto es para acciones internacionales. Entonces, te va dando un documento que parece bastante complejo y que nadie se leería, estoy seguro que nadie se leería, te va dando pistas de cómo funciona el SOR de Morgan Stanley al que se conecta DEGIRO. Es decir, oye, ya no solo tienes que entender la política de ejecución de órdenes y DEGIRO y dar con la palabra SOR, es que después te metes en un documento como este y te das cuenta del tinglado y el negocio que hay montado aquí y que a través del cual se está haciendo muchísimo dinero. Y en el capítulo siguiente de este podcast te comentaré exactamente cómo es que hacían dinero. Porque no todo es como decir, bueno, así está montada la industria, es una industria. No, no, no. Había directamente mala praxis y había directamente prácticas que se tuvieron que prohibir en 2015 por el regulador, prácticas como el spoofing, eso es una creación de órdenes fantasmas solo para aparentar volumen y que otras entidades reaccionen a ese volumen y luego esas órdenes desaparecerlas. Bueno, una serie de prácticas con los mercados
que llevaban a que la operativa estuviera totalmente distorsionada. Como curiosidad, voy a las políticas. Hay un informe que tienen que presentar todos los brokers regulados que se llama el análisis de la mejor ejecución. No confundir con el documento de política de ejecución, sino con un TCA, el análisis TCA que hace esa política. Y aquí nos dice, bueno, a los terceros que DeGiro envió sus órdenes durante 2021 en contra del informe de 2022 ha sido Morgan Stanley, ABN AMRO, Clearing Bank, OHV, Societe Generale y K6. Y DeGiro está satisfecho con los niveles de ejecución y calidad y los servicios prestados por esos brokers durante 2021. No vemos ningún dato y claro, hace el análisis TCA el mismo que tiene que juzgarse de si ofrece buena ejecución o no. Esto es como, por ejemplo, T-Republic que sacaba un informe de la bolsa Lang & Schwab de, no, es que nosotros hemos estudiado y para no sé cuántas acciones ofrecemos igual o similar ejecución que otros mercados. Es decir, aquí que lo haga un tercero independiente, ¿sabéis? No que venga la misma plataforma a defenderse y a decir, no, vosotros tenéis la sensación de que todo sale más caro, pero nosotros te juramos que hemos hecho un análisis, que le hemos pagado a alguien para que haga este análisis y nos dice que somos igual de tal que otras entidades. Esto siempre los estudios mostrarlo. Pero os quería mostrar en el punto 9 de conflicto de interés de este análisis en 2022, dice, pues DeGiro tenía un acuerdo con Tradegate para recibir ingresos por las transacciones que enviara de DeGiro hacia esa plataforma. Ese acuerdo se le avisaba a los clientes antes de poner la orden, a ver en qué letra pequeña, y pues así DeGiro recibía descuentos por ofrecer esa ejecución en lugares a través de en ese tipo de plataformas si alcanzaba ciertos volúmenes. Te dice que eso ocurrió entre agosto y diciembre de 2021. No sé si luego ha seguido ocurriendo o no, o el regulador lo limitó y demás, pero este tipo de información se encuentra en informes que nadie lee y que soportan toda una industria millonaria porque son millones de clientes enviando órdenes cada día a través de las cuales estas plataformas alternativas generan ingresos. Un revolucionario de esta industria no solo fue Michael Lewis denunciando. Michael Lewis se basa en historias de personas que se vieron afectadas directamente por este caso, por esta industria, como fue el caso de Sergei Aleynikov, que era el programador de Morgan Stanley de este tipo de sistemas de enrutamiento de órdenes y que ha pasado por un calvario judicial que daría para una película de estas de abogados de Estados Unidos. Ya os contaré su historia en episodios siguientes, como también la historia de Brad Katsuyama y su equipo, que también se cuenta en el libro, que dijeron, este negocio está amañado, tenemos la obligación moral de crear una alternativa. Y fueron los creadores de la bolsa IEX, International Exchange, que nació como una bolsa directamente comprometida con evitar la manipulación del mercado de los sistemas de high frequency trading. Esa historia es la que os contaré en el episodio siguiente de Salud Financiera. Espero que os haya resultado interesante. No quise hacer demasiado spoiler del libro para que intentéis leerlo y aprender bastante sobre ello, pero ya os digo, es un tema del que se habla poco, pero que afecta a cualquier inversor, ya sea de los que compra acciones directamente, como a los gestores de fondos que tienen que invertir y comprar acciones cada día en el mercado. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.